En este video vamos a ver cómo afilar las cuchillas de nuestros cepillos para obtener los mejores resultados con cada uno de ellos. Vamos a hablar de los cepillos de banco, aquellos que se usan para preparar la madera, dejarla en sus dimensiones finales y con sus caras libres de defectos. Cada cepillo tiene una función específica. El garlopín se usa para desbastar y aproximar la madera a sus dimensiones finales. La garlopa nos permite rectificar tablas de grandes dimensiones y quitar las marcas del garlopín. Y el cepillo alisador deja la superficie de la madera pulida y libre de defectos, pero todos, en mayor o menor medida, pueden llevar a cabo las tareas de los demás. Al filo de las cuchillas de mis cepillos suelo darle una curvatura más o menos pronunciada según el trabajo que necesito que realicen. Si el filo de la cuchilla fuera recto de punta a punta, las esquinas dejarían marcas en la superficie de la madera. Por eso, a la cuchilla de mi cepillo alisador le doy una curvatura muy sutil, casi imperceptible a simple vista. Esto permite calibrar la herramienta para un corte muy poco profundo, dejando las esquinas retraídas dentro del cuerpo del cepillo, y de esta manera obtenemos una superficie pulida y libre de marcas. Si miramos la viruta, podemos ver que es más gruesa en el centro y se va afinando hacia los extremos. Esta curvatura además nos permite escuadrar los lados de la madera con mayor facilidad. Pueden ver la serie sobre cómo construir una caja de madera para aprender esta técnica. Para lograr esta curvatura, primero afilo la cuchilla sobre la piedra más gruesa como cualquier otra. Cuando paso la piedra fina, voy cambiando la presión que hago sobre ella de una esquina a la otra del filo. Cuando me muevo hacia el lado derecho de la piedra, hago presión sobre la punta izquierda de la cuchilla y viceversa. De esta manera vamos a remover más material de las esquinas que del centro de la cuchilla. Para finalizar y obtener una curvatura más fluida, realizo un par de pasadas largas cambiando la presión de una esquina a la otra en el mismo movimiento. Es importante no intentar levantar la cuchilla ni girar la muñeca de la mano que la sostiene. Simplemente vamos cambiando el lugar en donde ejercemos presión con nuestros dedos. A la cuchilla del garlopín, que es una herramienta que necesito que quite mucho material en poco tiempo, le doy una curvatura bastante pronunciada. Esto me permite poder calibrarlo para un corte profundo sin que las esquinas de la cuchilla entren en contacto con la madera y se claven, reduciendo el esfuerzo que hay que hacer al trabajar. Para lograrla, comienzo a generarla desde la piedra gruesa, ya que solo con la piedra fina llevaría mucho tiempo. En cepillos de desbaste que uso para limpiar la cara de los tablones en bruto o que necesito que quiten más material todavía, uso una curvatura aún más pronunciada. Esta curvatura la realizo primero en la moladora de banco y luego afilo la cuchilla como si se tratara de una gubia. Además de la curvatura del filo, tenemos que tener en cuenta el ángulo del bisel. En cepillos donde el bisel vaya orientado hacia abajo, el ángulo debe ser de por lo menos 10 grados menor que el de la cama de la herramienta. Por ejemplo, en un cepillo metálico donde la cama está a 45 grados, no deberíamos pasarnos de los 35 grados en el bisel. Si el ángulo es más alto, en algunas maderas vamos a tener que hacer mucha fuerza hacia abajo para que el cepillo corte o incluso puede no cortar en absoluto. Como la cuchilla de los cepillos está en una posición fija y la referencia para cortar es la base de la herramienta, no es necesario que la espalda esté perfectamente rectificada a lo largo como en los formones. Sí debe estar rectificada transversalmente, sobre todo si lleva un contrafilo. Una manera de rectificar transversalmente la cuchilla sin necesidad de trabajar sobre toda la superficie de la espalda es el truco de la regla de David Charlesworth. Lo que hacemos es colocar una regla fina sobre un lado de la piedra, apoyamos la cuchilla transversalmente sobre ella y pulimos la espalda sobre el lado opuesto de la piedra. De este modo podemos rectificar y pulir los primeros 2 o 3 milímetros de la cuchilla en muy poco tiempo. Si bien con esta técnica estamos creando un ángulo en la parte trasera, si usamos una regla fina y alejamos el filo lo más posible de ella, este ángulo es insignificante y no va a traer ningún problema. Este truco es particularmente útil en cuchillas en mal estado y que nos llevaría mucho tiempo pulir completamente. El contrafilo es una pieza metálica que se coloca encima de la cuchilla y su función es la de evitar que la superficie se desgarre cuando trabajamos maderas difíciles, con defectos o de veta entrecruzada. Para que funcione correctamente es importante que así como la espalda de la cuchilla está rectificada, la parte del contrafilo que hace contacto con ella también lo esté. Al colocarlos juntos no debe pasar luz entre las piezas. Además, el contrafilo conviene que termine en punta sobre la espalda de la cuchilla. Para lograr esto, vamos a rectificar la parte delantera inferior del contrafilo colocando una lija sobre una superficie en desnivel y apoyamos la parte trasera en la superficie inferior, creando un ángulo hacia la parte interna.
Tenemos que tener cuidado de no redondear las puntas. Para eso, hacemos presión en el centro del contrafilo y cuidamos que no se enrolle la lija al trabajar. Lijamos hasta que sintamos una rebaba en la parte frontal y luego pasamos a lijas más finas hasta pulir la superficie. Terminamos afilando la parte frontal como si se tratara de una cuchilla común. La pulimos y quitamos la rebaba. Afilar el contrafilo nos garantiza que apoye en una sola arista contra la cuchilla y que esté pulido permite el paso de las virutas con mayor fluidez. En un próximo video vamos a ver cómo calibrar nuestros cepillos correctamente. Si les gustó no se olviden de darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo. Pueden también suscribirse a mi canal para enterarse cuando suba nuevo contenido.